Hola, ¿cómo están? Como saben, la charla de hoy es sobre diversidad cultural y discriminación. La idea es que sea un espacio donde podamos compartir diferentes reflexiones sobre conceptos vinculados con estas problemáticas, como por ejemplo lo que son los prejuicios, qué son los estereotipos, qué es la diversidad, distintos conceptos que seguramente muchas veces los hemos escuchado, pero que no solemos tomarnos el espacio o los momentos para podernos a reflexionar sobre ellos, para poder reconocer en nosotros mismos cuáles de estos están presentes. Como decimos siempre, todos somos parte de una cultura que desde muy pequeños nos enseña a discriminar. Todos tenemos prejuicios y estereotipos que a través de nuestras prácticas vamos poniendo en juego, y espacios como el que hoy vamos a compartir son importantes para empezar a reconocerlos, y a partir del reconocimiento de ellos es que podemos comenzar a visibilizarlos y a ir desestructurándolos de nuestras prácticas y de nuestro día a día. Es el primer paso para poder empezar a generar un cambio en nuestras conductas. Por eso es que yo les propongo como primer paso que puedan ver un video que va a estar seguramente disponible ya. Es un pedacito de un programa que seguramente muchos de ustedes conocen, que se daba hace ya algunos años. El programa es CQC. Este es un video que se hizo a partir de una encuesta que realizó el Instituto de Investigación Gino Germani, que es un instituto de investigación que depende de la Universidad de Buenos Aires. A partir de un estudio cuantitativo que realizó este instituto, el Gino Germani, sobre discriminación. Este estudio se hizo junto con la DAIA sobre discriminación y prejuicios en nuestra sociedad, cuyos resultados fueron muy alarmantes. Es que el programa, la producción de CQC, se hace de estos resultados porque fueron muy conocidos en el momento, y sale a la calle con el tono que este programa tenía, quizás muchos de ustedes lo recuerdan, y comienza a preguntar a la gente al azar preguntas similares a las que se habían realizado en las encuestas que nosotros junto con el Instituto Gino Germani habíamos efectuado. La idea de que puedan verlo es que puedan escuchar las respuestas que la gente daba. Muchas en estas respuestas quedan en evidencia prejuicios y estereotipos que la gente porta, que la gente manifiesta, y que a partir de eso sea un disparador para poder compartir esta charla y poder conversar sobre todas estas temáticas que yo les estaba mencionando. Bueno, los invito a compartirlo y a continuar con este taller. Asumo que ya la vieron. Y bueno, ya nos ponemos a trabajar en lo que tiene que ver más con la parte conceptual. Cuando hablamos de prejuicios y estereotipos, ¿a qué nos referimos? Como yo les decía, todos tenemos prejuicios y todos tenemos estereotipos, porque todos formamos parte de una misma cultura. Y todos vamos absorbiendo esos prejuicios y estereotipos a partir de nuestra formación, a partir de lo que la cultura nos transmite, a partir de nuestra familia, de lo que nos enseña nuestra familia desde los primeros momentos de socialización, a partir de la escuela, a partir de la calle, a partir de lo que aprendemos en los clubes, en la televisión, en los medios de comunicación. Y es a partir de todo esto que nosotros vamos aprendiendo e incorporando que vamos manifestando en nuestra vida y en nuestro compartir con el otro los prejuicios y los estereotipos que hemos aprendido. ¿Qué es lo importante de esto? Que los prejuicios y los estereotipos no son naturales. Ningún niño, ninguna niña nace discriminando. A discriminar se aprende. Y así como se aprende, se puede desaprender. Pero ahora bien, ¿qué son los prejuicios? Los prejuicios son preconceptos que tenemos sobre determinadas personas sin siquiera muchas veces conocerlas.
y, como les decía, no son parte de la naturaleza humana. Muchas veces, la mayoría de las veces, se apoyan en estereotipos de determinados grupos humanos. ¿Qué es un estereotipo? Son generalizaciones que tenemos sobre estos grupos humanos. Por ejemplo, generalizaciones y simplificaciones. Es pensar que todos los chinos, por el hecho de ser chinos, se comportan de determinada manera, que todos los judíos, por el hecho de ser judíos, se comportan de determinada manera, que todas las mujeres, por el hecho de ser mujeres, se van a comportar de determinada manera. Piensen ustedes qué estereotipos se les ocurren, por ejemplo, de estos grupos que yo les menciono. Por ejemplo, les doy un ejemplo. De un estereotipo, ¿no? Todos los judíos, por el hecho de ser judíos, se dice que son avaros. Todos los musulmanes, por el hecho de ser musulmanes, se dice que son terroristas. Todas las mujeres, por el hecho de ser mujeres, se dice que manejan mal. Todos los gitanos, por el hecho de ser gitanos, se los asocia con la delincuencia. Todas las mujeres negras, las afrodescendientes, por el hecho de ser negras, se dice que bailan bien. Todos estos son estereotipos. Y si nos ponemos a pensar, seguramente vamos a empezar a reconocer un montón de estereotipos que hemos ido aprendiendo. Muchos de ellos están tan incorporados dentro nuestros que ni siquiera los reconocemos. Y esos son los más peligrosos muchas veces, porque están tan internalizados que son los que repetimos continuamente sin siquiera notarlo. ¿No es cierto? Entonces, son sobre ello y son sobre este tipo de pensamientos psicológicos lo que este taller viene a trabajar. Tratar de llevar a luz hacia ese tipo de pensamientos que, como yo les digo, todos tenemos, porque incluso quienes trabajamos en estas cuestiones y quienes estamos mucho más sensibilizados con estas temáticas también lo tenemos, porque también conformamos parte de esta misma cultura. También los tenemos. Tenemos que tratar de llevar a la luz. ¿Por qué? Porque el peligro de estos estereotipos y de estos prejuicios es que, si bien son pensamientos y si bien son estructuras psicológicas, nos hacen caer en prácticas discriminatorias. Del pensamiento prejuicioso y estereotipado a la práctica discriminatoria hay un paso, y les voy a dar un ejemplo. ¿Por qué? Si yo tengo el prejuicio y el estereotipo de que todas las mujeres, por el hecho de ser mujeres, manejan mal, eso es un pensamiento y una estructura de pensamiento. Pero ahora bien, si yo, por ejemplo, tengo una empresa de transporte y no contrato mujeres porque por ese mecanismo psicológico que tengo, pienso que todas las mujeres que yo contrate van a tener más posibilidades de chocar porque manejan mal, estoy pasando de un pensamiento prejuicioso y estereotipado a una práctica concreta de discriminación. Entonces, el prejuicio puesto en práctico me lleva al terreno de la discriminación. Por eso es que es tan peligroso. Es decir, cuando los prejuicios y los estereotipos se manifiestan en el acto, lo hacen a través de la discriminación. Siempre son mecanismos que justifican y que favorecen la exclusión. Por eso es tan importante el poder revisarlos y para poder visibilizarlos. Nos van a evitar muchas veces caer en situaciones concretas de discriminación. ¿No es cierto? Bueno, ahora bien, cuando hablamos de la discriminación, ¿qué es? La definición, digamos, jurídica, es que es toda distinción, exclusión, restricción o preferencias basadas en motivos sépticos de género, nacionalidad, aspecto, preferencias sexuales, opiniones políticas, etc., que tenga por objeto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Pero, fuera de lo jurídico, tenemos que tener en claro que la discriminación también es falta de oportunidades, es falta de igualdad y es exclusión. Cuando uno discrimina, le está quitando oportunidades a otra persona. Cuando uno discrimina, está juzgando a una persona por quién es y no por lo que hace. Y este es el problema de vuelta de los prejuicios y de los estereotipos. Cuando uno a las personas la mira a través del lente de los prejuicios y los estereotipos, la mira a través
de juzgar a la persona por quién es y no por lo que está haciendo, digamos, no por sus actos, sino por quién es esa persona. Y aquí radica el gran problema de los prejuicios, de los estereotipos y de la discriminación, entre muchos otros, ¿no? Pero está el eje de la problemática, ¿no? El nudo de lo que sucede cuando uno prejuzga, cuando uno estereotipa, cuando uno discrimina. Cuando uno lleva adelante estas acciones, lo que está haciendo en realidad es poniendo el eje, poniendo la mirada, no en el hacer de la persona, sino en el ser de esa persona. Ahora bien, cuando uno habla de las causas de la discriminación, de lo que lleva muchas veces a discriminar, encontramos que se mencionan muchas diferentes razones. Por ejemplo, ya estamos acá en el terreno de la discriminación, ¿no? Hemos avanzado un paso, ya pasamos de lo que era el terreno psicológico de los estereotipos o de los prejuicios y entramos en el de la acción de la discriminación. ¿Qué nos puede llevar muchas veces al terreno de la discriminación? El miedo al otro, una actitud defensiva, digamos, frente al otro, diferente, que cuestiona mi propia identidad. La resistencia al cambio que implica la presencia del otro, porque cuando hay un otro diferente, hay un desafío, hay un cambio que me propone el diferente. Si fuésemos todos exactamente iguales, no habría posibilidad de cambio. Uno cambia, uno se transforma a partir de la presencia de un otro diferente. Entonces, las personas que se resisten al cambio suelen tener conductas discriminatorias, porque sienten una resistencia, sienten un miedo a ese otro distinto. Y un temor muchas veces a sentirse excluido. Cuando hablamos de discriminación también te podemos mencionar distintos tipos de discriminación. Desde lo teórico muchas veces se las suele diferenciar también para poder muchas veces analizarla mejor. Y solemos diferenciar en distintos tipos de discriminación. Por ejemplo, hablamos de discriminación étnica, según el grupo de pertenencia histórica, cultural, a la que se haga referencia. Vino a reemplazar, cuando hablamos de grupo étnico, a lo que tiene que ver con lo racial. No se habla de razas ya para referirnos a los seres humanos. Está mal decir que existen las razas entre las personas. Entonces hablamos de grupos étnicos. Sí existen los racistas, y acá hacemos una diferencia. Racistas son las personas que intentan ordenar jerárquicamente a las personas según el grupo al que pertenezcan. Entonces a ellos sí los catalogamos de racistas, pero no existen las razas humanas. Existen para referirnos a los animales, las razas. Existe un cocker, existe un labrador, pero no existen las razas humanas. Desde que se declararon los derechos humanos, luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, el concepto de raza para referirnos hacia las personas quedó desterrado. Volviendo a los tipos de discriminación, entonces hablamos de discriminación étnica, según si se discrimina por el grupo cultural histórico al que se pertenece. Hablamos de discriminación por discapacidad, y en este sentido hago la salvedad de que está bien hablar de discapacidad, que el concepto está revalorizado de discapacidad, que no se habla de capacidades diferentes, sino que el concepto de discapacidad es un concepto que está bien utilizado. Hablamos de discriminación por aspecto físico, de discriminación religiosa, de discriminación por nacionalidad, de discriminación por orientación sexual, o de discriminación por género, de discriminación generacional, de discriminación por enfermedades. Hay diferentes, estos son solo algunos de los ejemplos, la lista es muchísimo más larga, pero bueno, para mencionar algunos de los ejemplos por los que hoy, por ejemplo, en nuestro país podemos encontrar situaciones de discriminación. Discriminación etaria. También algo importante para mencionar en torno a la discriminación, y que seguramente han oído hablar muchas veces, es que podemos discernir entre dos tipos de discriminación, lo que tiene que ver con la discriminación negativa y con la discriminación positiva. Y en este sentido, cuando hablamos de discriminación
negativa hablamos de esto que veníamos mencionando, ¿no? de la jerarquización de la identidad cultural. La discriminación está fundada en la desvalorización del otro, de una discriminación que impacta en la autoestima y afecta la valorización social de la persona, de una discriminación que determina y asigna roles fijos y predeterminados según la identidad, de todo esto que veníamos mencionando. Cuando hablamos de la discriminación negativa, de la discriminación positiva, hablamos de un tipo de discriminación que lo que apunta es hacer un cambio en esta desigualdad que históricamente se presentaba entre algunos grupos. ¿No es cierto? Hay algunos grupos que históricamente han sido desfavorecidos. Por ejemplo, y han sido vulnerados. Por ejemplo, el caso de las mujeres, el caso de los pueblos originarios, el caso de los afrodescendientes en algunos países, el caso de algunos sectores económicamente más desfavorecidos, que por la postergación histórica que han sufrido sus derechos, necesitan de ciertas leyes para que las oportunidades y los derechos que históricamente se vieron vulnerados puedan llevarlos a tener un pie de igualdad con el resto de la sociedad. Entonces se generan ciertas leyes y ciertos programas que les dan como un empujoncito para que puedan ir accediendo a esos derechos que venían siendo postergados y que los puedan ir igualando al resto de la sociedad de una manera más rápida. Y acá tenemos, por ejemplo, lo que son la ley de cupo, los programas sociales direccionales. Es el caso, ustedes saben de la paridad en el Congreso de la Nación. Ustedes saben que existe la ley de paridad donde por cada hombre que accede a las bancas tiene que acceder una mujer. Esto lo que permite que las mujeres que históricamente no accedían a cargos legislativos hayan podido, a través de esta ley que es de discriminación positiva, ir accediendo a aquellos cargos. Y entonces esa brecha que existía de género entre hombres y mujeres en lo legislativo se ha ido en pocos años acortando, y la igualdad que la ley garantiza se está haciendo efectiva. Este tipo de programas y este tipo de leyes, la idea es que sean temporales, no pretenden ser eternos, sino que pretenden durar lo que lleven a alcanzar y en garantizar esa igualdad, y tienen el propósito, ¿no es cierto?, que yo les decía, de alcanzar la paridad, la igualdad ante la ley. De esto se habla cuando se habla de discriminación positiva. Bueno, y para reflexionar, dos frases que muchas veces son escuchadas, que tienen que ver con que diferenciar no debe ser desigualdad, y que ahora vamos a entrar en el terreno de lo que tiene que ver con la diversidad cultural, por eso la adelanto, y que diferenciar no es lo mismo que discriminar. ¿Y por qué lo adelanto? Porque cuando hablamos de diversidad cultural, hablamos de que en el mundo existen múltiples culturas, múltiples maneras de entender el mundo, múltiples maneras de entender lo que está bien y lo que está mal. Y que todas merecen respeto, porque las personas que con esas maneras se identifican reconocen allí su identidad. Entonces, en la manera en que no haya derechos vulnerados, todas estas identidades son y deben ser valoradas como tales. La diversidad cultural implica el reconocimiento de que en el mundo, como yo les decía, existen múltiples comunidades, creencias, costumbres y expresiones, maneras de comprender lo que en él sucede, lo que es bueno y lo que es malo. La diversidad cultural es constitutiva de los procesos históricos y personales. Es fuente de creatividad y es origen de las transformaciones sociales. La historia individual
y social es el resultado de esas influencias recíprocas. Es el resultado del contacto entre esas diversidades. ¿Y esto qué significa? Que las identidades, tanto personal como las identidades culturales, como las identidades como la identidad de una cultura, son múltiples, son variables y son interactivas. Es decir, cada uno de nosotros no es lo mismo cuando nace que cuando muere. Nuestra identidad va cambiando a lo largo de nuestra vida. Nosotros no somos una sola cosa. Nuestra identidad está conformada por múltiples aspectos. Yo soy mujer, yo soy mamá, yo soy judía, yo soy profesional, yo soy, por ejemplo, en mi caso, yo soy bailarina, soy un montón de cosas juntas y todo eso conforma mi identidad. Y cada uno de ustedes, su identidad está conformada por un montón de aspectos que los hace únicos. Y a la vez, esa identidad se conforma también de la interacción con los otros. Pasa lo mismo con las identidades culturales. Las identidades culturales van variando a través de la historia, de su historia. Son múltiples, se conforman de diferentes aspectos y van cambiando del contacto con las otras culturas. No son estáticas, por más que muchas veces lo parezcan. Y esto es muy importante porque a lo largo de la historia ha habido muchísimas oportunidades y hay todavía muchísimas oportunidades en las que se apela a lo puro, a homogeneizar, a reivindicar esto, ¿no? La idea de pureza en las personas, en lo social, en la cultura. Se rechaza esto de mezclar, se rechaza al inmigrante, se rechaza lo que trae el diferente, se rechaza lo que las culturas emergentes. Se trata de reforzar muchas veces los valores o lo que se considera los viejos valores, cuando en realidad, como yo les decía hace un ratito, la historia de la humanidad es la historia del cambio. Nunca las culturas permanecieron estáticas. Y en nombre de la pureza hemos visto los peores desastres de violencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando empezamos a escuchar estos discursos de pureza, porque no han terminado ninguna de las veces bien. Siempre terminan en situaciones de violencia, siempre terminan en situaciones de opresión y siempre terminan en situaciones de vulneración de derechos. Cuando pensamos en el paradigma de hoy respecto de cómo nos vinculamos con la diversidad y en las diversidades, hoy en lo que se piensa y lo que se apela es a la idea de interculturalidad, a la idea yo lo pongo en la imagen de un calidoscopio, donde todas las diversidades que convivimos puedan desarrollarse en un pie de igualdad, donde ninguna pisa ninguna, sino que todas podamos convivir, explayarnos, explayar nuestras potencialidades y en ese explayarnos podamos compartir, podamos mezclarnos y podamos sumarnos en potencialidades. Cuando nosotros damos estos mismos talleres a chicos muy, muy pequeños, muchas veces es interesante hacerles la pregunta de qué les parecería, y yo se las hago a ustedes también, detenerse a pensar qué les parecería al mundo si fuésemos todos exactamente iguales. Y muy rápidamente todos los nenes siempre responden aburrido. Y sí, si todos fuésemos exactamente iguales, el mundo sería muy aburrido. Si llevamos la idea de pureza al absurdo, nos daríamos cuenta de esto, ¿no? Que de las diferencias uno aprende, que de las diferencias uno se potencia y que de las diferencias surge la creatividad, surge la innovación, surge el aprendizaje. Es de ahí
desde el único lugar, desde estas diferencias y de poder contactarnos con el que es diferente a uno, desde donde podemos crecer, desde donde podemos cambiar y desde donde podemos conocer cosas nuevas. La idea de interculturalidad rompe con las nociones de etnocentrismo, de pensarnos desde nosotros mismos, y dinamiza las estructuras de reconocimiento de la otra edad. La idea de diversidad está asociada a la idea de variedad, de multiplicidad, de pluralidad, de complejidad, de infinidad, de aprendizaje. La idea de discriminación está asociada a la idea de creencias fijas, diferencias insalvables, de otra edad como abismo, de inquietud como desafío a lo que soy o lo que somos. Para finalizar, yo les propuse comenzar la charla mirando un video que me olvidé de decirle quizás que es del año 2011, desde hace muchos años. Mucho ha pasado en la Argentina desde entonces, en temas de diversidad, mucho ha cambiado y mucho sigue quizás parecido, quizás igual, quizás en algunas cosas, esperemos que no, pero han empeorado. Entonces yo les quería proponer terminar leyéndoles un cuento que es de un autor que se llama Juan Solá, y que se los voy a dejar también como actividad para que ustedes trabajen, que se llama Subte, y que habla sobre quiénes son los otros o los invisibles, los que no vemos, los que hoy, ¿no? Que habla también sobre los prejuicios, que comenzamos también la charla, sobre quiénes tenemos prejuicios muchas veces hoy, sobre qué hacemos con nuestros prejuicios, sobre esos prejuicios que, como yo les comentaba, a veces los tenemos tan internalizados que ni siquiera nos damos cuenta y los exteriorizamos con quienes tenemos al lado, sobre cómo los transmitimos esos prejuicios en nuestra propia cultura y se los transmitimos a nuestros hijos. De todo esto habla el cuento. Por eso me interesaba para cerrarlo, porque condensa un poco mucho de lo que fuimos conversando en la charla. Así que bueno, se los comparto, con esto cerramos y los invito a que ustedes puedan luego hacer, es una actividad muy cortita con él, para terminar el taller. Dice así: me gusta el subte, porque es como el cumpleaños de 15 de una prima lejana al que todos se ven obligados a ir, aunque nadie tenga ganas. En él converge la mezcla más exótica de seres, una suerte de feria llena de colores y ruidos y alguna que otra imagen triste. Los pibes se metieron al vagón a los gritos. Eran 3 y ninguno tenía más de 8 años. Eran flaquitos y chabacanos, maleducados sin maldad, medio pillos, pero compañeros. Uno solo tenía zapatillas, el más chiquito. Y cuando digo el más chiquito no me refiero a la cantidad de años, sino a la cantidad de costillas que le conté sobre el cuero desnudo. El más chiquito tenía las zapatillas y también las tarjetitas. Las fue repartiendo entre los hombres y mujeres del vagón, que los observaban con los ojos llenos de una pena que se parecía más al asco. Hablaba a los gritos y otro le respondía también a los gritos. Y el tercero le gritaba a la gente que por favor les tiraran una moneda, que Dios los bendiga. Una señora se tapó los oídos. Recién, cuando pasaron en retirada, escuché hablar al pibe que tenía sentado enfrente. Él tampoco habrá tenido más de 8. «Mamá, ¿por qué gritan los nenes?», preguntó exaltado sin sacarle los ojos de encima. «Qué libres son los nenes que pueden jugar en el subte», habrá pensado. «Porque son negros», dijo la madre, y sentí como si un árbol se me hubiera desplomado sobre el pecho. Pensé que había escuchado mal y presté atención. No sé por qué tuve miedo. Porque son negros y cuando crezcan van a ser ladrones. Vos tenés que tener mucho cuidado con esos chicos, ¿sabés? La cara del nene cambió como cambia la luz de la tarde cuando es verano y son las 8 menos 10 y hay sol. Y de repente son las 8 y todo se ha puesto oscuro. Sus ojos se espiaban desde las pupilas.
se atacaron entre ellos. Sus cejas se torcieron hacia adelante y sus labios se convirtieron en una línea recta y severa. Creo que hasta se cayó un poco de magia de los bolsillos, ¿sabes? ¿Sabes? Sí, mamá. No entiendo muy bien lo que se me ocurrió a mí. Se me aceleró el corazón y la garganta se me puso rígida. Quería salir del tren, aunque estuviera en movimiento. Quería ser yo el que gritara ahora. Pero me pareció más virtuoso el silencio de quien sabe que nunca se humilla a alguien delante de sus hijos. Tuviste la oportunidad de sembrar una semilla de amor, pero preferiste perpetuar el odio. Elegiste enseñar a tener miedo. Podría haberte perdonado hasta la falsa misericordia de quien observa y murmura pobrecitos, pero masticaste tanta bronca que ya ni siquiera sabes hacer eso. Ay, pibe, ojalá que alguna vez alguien te explique que ese día tu mamá estaba enfurecida y que los chicos de la calle no se juntan para jugar, sino porque tienen miedo. Los chicos de la calle no gritan porque son negros, gritan porque son invisibles.